Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Estamos haciendo algunos ajustes técnicos ¿cómo se llama? Con la red, porque hubo ahí algo, esas cositas que a veces ocurren, ¿no? Que a veces pasan. Bueno, bienvenidos, como de costumbre, bienvenidos a esta empresa donde estamos trabajando por cada día vivir mejor y mejor. Esa es nuestra meta, esa es nuestra intención clara, precisa y contundente. ¿Cómo vivir cada día mejor y mejor? Por supuesto, tenemos que hacer un reconocimiento profundo a Emile Coué, que fue quien puso sobre el tapete esa afirmación que hemos recomendado en algunas oportunidades de autosugestión. Recordemos que todo en la vida es autosugestión. De autosugestión de cada noche, cada mañana, repetirnos mentalmente o a viva voz, ¿verdad? Sobre todo delante del espejo. Muy bueno el espejo. Es la oportunidad maravillosa que tenemos de vernos realmente, de dirigirnos directamente a nuestro inconsciente cuando estamos frente al espejo. Esa es la oportunidad maravillosa. Además, hay una experiencia muy simpática. La experiencia simpática es que cuando nosotros estamos delante del espejo y nos vemos a los ojos, ahí hay un encuentro. Buenos días. Bueno, buenas tardes, Wilfrido. Un abrazo. Bienvenido. Cuando estamos entonces frente al espejo, esa experiencia maravillosa de estar en contacto con lo más profundo de nosotros mismos. Por eso es que en muchas oportunidades hay personas, por ejemplo, yo tengo un espejito ahí en la consulta, en el consultorio, tengo un espejito. Y cuando comienzo a conversar con el paciente, cuando ya hay cierta confianza, cierto rapport, yo le saco el espejo. Le digo, bueno, mírate aquí y habla contigo, que es con quien tienes que hablar. Yo soy un intermediario para que tú hables con ese personaje que está allí en el espejo. El otro yo del doctor Merengue, ¿no? Nuestro personaje interior, nuestra segunda opinión, que generalmente es la primera, ¿no? Ya sabemos por los trabajos de Kahneman, que por ejemplo, que el pensar rápido es la expresión que nos pone precisamente el inconsciente por delante antes de que venga nuestra segunda opinión, que es la parte que nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, la parte de conciencia. Rasgo distintivo, ineludible del ser humano. Un abrazo para el cuñado, Fernando. Un abrazote desde acá. Y mándale un abrazo a Angelina, por supuesto, retórnase. ¿Ya? Bueno, y hoy vamos a hablar de un momento particular de nuestras vidas, el momento cumbre, el momento maravilloso, que es cuando decimos, wow, ya me toca ir preparándome para la despedida, ya me toca ir preparándome para decir adiós. Se está terminando la pasantía. Ahora, ahí tenemos que hablar de varios mitos. Hay muchos mitos, pero con respecto a lo que podemos llamar la vejez, es donde más mitos hay. De hecho, por ejemplo, cuando uno a una persona cuarentona largo, cincuentona, le dice, oye, ¿qué edad tienes tú? Y ella dice, bueno, ya te estás metiendo en terrenos a arena movediza. Dime por qué. Porque si está, bueno, al día de hoy en la mitad del trayecto, a esa edad, ¿no? Pero suponte, y por eso muchas veces cuando uno le hace la misma pregunta a una persona de 70 o de 80 años, tranquilamente te dice la edad.
porque ya dejó atrás ese mito. El mito de que la edad, la vejez, tiene que ir con la queja, con el sufrimiento, con el dolor, cuando es todo lo contrario. Fisiológicamente, nosotros estamos diseñados para experimentar mejor humor y mejor expectativas en la medida que avanzamos en edad. Ese es el diseño biológico. De hecho, en los estudios de neurociencia y tal, se está confirmando cómo efectivamente hay una mejoría del humor, sobre todo, cuando la persona avanza en edad. A menos de que se haya creído el mito de que eso tiene que ir acompañado de sufrimiento y malestar. Ahora, ¿cuál es la otra razón también? Que realmente en el último medio siglo, o a lo mejor en el último siglo, nos hemos maltratado muchísimo. Y por supuesto, la vejez es el resultante del camino que usted está caminando, por donde se está desplazando. Hace rato me pesé. Tenía rato que no me pesaba y como he visto que me estoy ajustando, el cuerpo se me está ajustando bastante bien, dije, voy a ver cuánto peso. 64 kilos con 300 gramos. Y dije, wow, este es el peso que yo tenía a los 18 años. Este es el peso que yo tenía en aquella edad en que estaba sumamente activo físicamente, ¿verdad? En que practicaba algunos deportes, hacía un poquito de boxeo, hacía gimnasia, hacía algunas cositas por allí, tal que si yo, jugaba béisbol, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando me puse a ver, dije, oye, fíjate, y me puse a recordar mis 18 años. Dije, ah, bueno, yo hacía eso y hacía eso. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahorita? Allá abajo tengo un gimnasio donde hay un saco de boxeo, donde hay un TRX y donde yo todas las mañanas, una media hora, 40 minutos, hago TRX, hago ejercicio con la liga, con estas cosas, y me tiro una sesión de 1 o 2 minutos de boxeo duro con el saco, ¿no? Y bueno, estoy haciendo lo que hacía a los 18 años. Ah, eso es. ¿Cómo estás comiendo? Muchísimo mejor que a los 18 años. Ah, ok. Ah. ¿Cómo estás respirando? Ah, con apoyo del yoga, etcétera, etcétera. Abriendo las costillas, respirando abdominal. Ah, ok, ok. Interesante, ¿no? Entonces la resultante, pues ahí está. He llegado a mi peso cuando tenía 18 años. En este momento. ¿Cuál es el secreto? Ya ustedes saben que aquí lo que hacemos es develar los secretos. ¿Ah? Estas reuniones son para destapar los secretos, para que no haya más secretos, para que los secretos se acaben en la vida y que nosotros podamos tener una vida solidaria cada vez mejor y mejor, como nos recordaba pues Emile Coué, que hiciéramos todos los días, todas las mañanas y todas las noches, pararnos frente al espejo, mirarnos a los ojos y decir, cada día y en todos los sentidos, voy de mejor en mejor. Cada mañana y cada noche, decía Emile Coué. Por cierto que Emile Coué es el personaje, él era farmacéutico, él no tenía licencia médica, pero era farmacéutico y trabajaba con productos naturales y tal. Era un tipo realmente muy brillante y se hizo muy famoso. Claro, quedó opacado bajo la sombra de Freud. Pero Emile Coué vio más de 20.000 pacientes en su vida. Esa es la diferencia con Freud, por ejemplo. Más de 20.000 pacientes. Llevaba sus historias cuidadosamente anotadas con las evoluciones de sus pacientes. Y sus reportes andan sobre el 80% de éxito. En 1900.
Y él decía, la clave de todos los procesos patológicos está en la sugestión. Así era como él llamaba lo que otros llamaban hipnosis, o lo que otros llamaban estado alterado de conciencia, o los 20.000 nombres que le quieran poner. O creencia, fabricación de creencias, es decir, autoengaño, pues. Autoengaño, el SIDA natural. Esa es la clave. Entonces, a partir de todos estos elementos y de lo que se viene desarrollando, nosotros construimos este decálogo para rejuvenecer. ¿Basándonos en qué? Basándonos precisamente en que esto que llaman plasticidad cerebral los reduccionistas, en realidad es plasticidad de la naturaleza. El gran secreto. La naturaleza es flexible. La naturaleza es plástica. Es decir, toma formas dependiendo de las decisiones que nosotros vamos tomando. ¿Ya? Y esas decisiones hacen, ya está clarito al día de hoy, ¿verdad? Lo sabemos. El genoma humano y el epigenoma humano demuestran fehacientemente cómo la vida es un proceso de interacción entre los genes y el ambiente, continuo, permanente. Y que dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos dentro de eso, pues abriremos genes saludables o abriremos genes patógenos. Cerraremos genes saludables o cerraremos genes patógenos. Entonces, fíjense, si usted ha pasado como yo hasta los 50 años fue un desastre. Hasta los 50 años fue un desastre. Yo vivía con el decálogo para envejecer, ya, hasta mis 50 años. No me ocupaba del cuerpo, comía alimentos procesados, bebía alcohol, no fumaba, 2 o 3 veces consumí marihuana en la juventud, pero más nada. Trabajaba en exceso o a veces en defecto. Me preocupaba por todo, evitaba las relaciones intensas, profundas y duraderas, hacía lo que no me gustaba, culpaba al resto de mi desgracia, no expresaba mis sentimientos o mis criterios y evitaba el cambio. Ahí relativamente, porque afortunadamente sí siempre cuestionaba todo. Y lo he seguido haciendo, ¿no? Entonces ese es el decálogo para envejecer. Y una vejez prematura, y yo pasé por una vejez prematura. Yo a los 40 años me veía el doble de viejo que los compañeros míos, los amigos, etcétera, etcétera, que tenían la misma edad. Eso a los 40, a los 50 años. ¿Ya? Y ahí decidí cambiar la historia. Ahí tomé una decisión y dije, ¿qué me dice la ciencia? Ok, que si yo cuido mi cuerpo voy a durar más. Que si yo como alimentos naturales, crudos, frescos y muchos vegetales voy a durar más. Si bebo mucha agua, jugos de frutas naturales, orgánicas y respiro profundamente voy a durar más. Que si hago ejercicio al aire libre, descanso y me divierto y me río bastante, voy a durar más. Que si me ocupo, no que me preocupo, sino que me ocupo de las dificultades, voy a durar más. Que si tengo relaciones íntimas, profundas y duraderas, voy a durar más. Que si prefiero hacer lo que me gusta, lo que me atrae, pues voy a durar más. Que si asumo la responsabilidad de mis actos, voy a durar más. Que si comparto con respeto y solidaridad los sentimientos, las opiniones y los criterios, voy a durar más. Y que si me cuestiono constantemente, que si medito y ensayo cosas nuevas, voy a durar más. ¿Qué les parece? ¿Eh? Acabando con todo ese montón de mitos de que si la vejez, que si ta. Somos flexibles. Toda la naturaleza es flexible. Si no, miren lo que ha ocurrido desde el Big Bang hasta hoy y lo que va a ocurrir en el futuro. Cambio permanente. Eso es todo. Y si nosotros nos montamos en esa ola del cambio,
vamos a ir hacia adelante. Aquí me dice Fernando, ¿cuál es la diferencia entre subconsciente e inconsciente? Algunos dicen que el inconsciente no existe porque todo queda grabado en alguna parte de la mente. Bueno, subconsciente e inconsciente fue una división que se hizo ahí, como todas las divisiones son arbitrarias. El otro mito, el lenguaje es arbitrario, es una construcción humana. La sociedad es una construcción humana. La economía es una construcción humana. Por lo tanto, la podemos modificar cuando queramos. O sea, por ejemplo, en este momento de coronavirus que estamos hablando de la búsqueda de un nuevo orden, yo creo que sí. Mi propuesta es discutamos el contrato social porque el que teníamos era muy malo y dio origen al comunismo, y dio origen al nazismo, y dio origen ¿cómo se llama? A todos esos movimientos de alzamiento de la gente porque el contrato social está mal redactado. ¿Ok? Entonces vamos a ver si redactamos uno. Entonces, subconsciente es esa capita inmediata que nosotros podemos tener acceso fácilmente. Por ejemplo, si en este momento yo digo que tengo aquí detrás de mi mente y me vino, bueno, fíjense lo que me vino, lo que tengo detrás de mi mente, porque hace ratico vi un video de las abejas estas nuevas que están llegando a los Estados Unidos, abejas asesinas de este tamaño, una abejita de esas o una abejota de esas matando un ratón. Lo vi hace minutos atrás. Eso está en mi subconsciente. O sea, eso está ahí, cerquita. Me impresionó, me sorprendió, me asustó. ¿Mm? Entonces, ok, todo lo que está mucho más abajo es lo que llamamos el inconsciente y ya no hay la menor duda. Durante años se pelearon los conductistas con los psicoanalistas, yo formé parte de esa pelea. Aquello era horroroso porque tú estás mintiendo y no sé qué cosa, era horrible aquello. Hoy en día ya no hay la menor duda, sí, existe el inconsciente y es el que nos gobierna. Un abrazo para Maigualida. Sí, hay creencias limitantes en cuanto a la vejez y se piensa en enfermedad. De hecho, las reuniones de los viejitos, ¿por qué se suelen caracterizar? Las de los que creen en ese mito. Entonces, siempre están hablando que si me duele por aquí, que si me duele por allá, que si no sé qué cosa, ta, 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 ta. Un abrazo, Belkis. El polen de abeja es ayuda en esta edad. El polen está en una discusión, no hay un consenso total, pero parece que tiene unos efectos positivos sobre este proceso de antienvejecimiento o proceso de envejecimiento con dignidad, vamos a llamarlo así. Mirta, un abrazo, Mirta, bienvenida. Falta de memoria, ya vamos a hablar un poco de eso. Karina Brito, me confunde, ¿no hay plasticidad del cerebro? Sí, 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 el cerebro es sumamente plástico. Lo que estoy diciendo es que toda la naturaleza es plástica, incluyendo el cerebro. Y que de los órganos más flexibles que hay, porque es el órgano encargado de tomar decisiones sobre el contexto en que nos estamos moviendo, es el cerebro, claro, por supuesto, ¿no? Sí, espero haberlo aclarado, Karina, ¿sí? Y bueno, vamos a poner, le voy a mostrar una herramienta, ¿verdad? Que es la que hemos estado utilizando, que es la que he estado utilizando también en los últimos 20 años aproximadamente, 18, 20 años, consistente en cómo facilitar el que yo pueda hacer este viaje del proceso de envejecer al proceso de rejuvenecer o sanar, ¿no? Esa herramienta la hemos decidido llamar automodelado. Aquí se lo pongo grafiquito. Automodelado. ¿En qué consiste el automodelado? El automodelado consiste en que yo sigo un proceso mediante el cual yo diseño mi futuro. Diseño mi futuro en los comportamientos claves para tener esa plasticidad de hacerme
más, más, más joven, más entendiendo por juventud que tengo energía, ¿verdad? Que tengo salud, salud física, salud corporal, que tengo deseos, ganas de hacer cosas y tengo cómo hacerlas. ¿Ya? Eso es, ¿no? Fernando nos comenta que debemos aminorar la brecha entre el consciente y el inconsciente. Exactamente. Y por eso le decía lo del espejo. A través del espejo nosotros podemos acercarnos a ese lugar, ¿no? Ya vamos a hablar de los batidos verdes, Agualera. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde comenzamos el automodelado? Primero yo me imagino lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis decisiones? Es decir, las decisiones que me llevan a estar mejor, estar más saludable. No importa dónde yo esté, porque voy a ir a mejor. Por ejemplo, a mí me han llegado casos de personas con 70 años, con diabetes activa, con artritis activa, y fíjense el término que utilizo, activa, con cáncer, con deterioro cognitivo. Y entonces yo digo, ok, vamos a ver, primero, ¿dónde estás? Y segundo, ¿dónde quieres ir? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Bueno, yo quiero vivir 20 años más. Ok, quieres vivir 20 años más. Entonces vámonos a esos 20 años. Cuando tú tengas 80, ¿qué te gustaría contarme? Con esto lo estoy invitando a que él construya en su cabeza la meta. ¿Mm? Si está lleno de imágenes, es mucho más poderoso. Si está lleno de imágenes. Por ejemplo, es lo que yo les pongo aquí en este caso. Esta es una foto que me tomaron cuando estaba haciendo la L, el ejercicio este, que por cierto, la L yo la hice por primera vez en mi vida, no la había hecho en la juventud no podía hacer la L, no llegaba con la suficiente fortaleza a hacerla, ¿no? La L, que es un ejercicio de gimnasia, pues, ¿verdad? Este que ven aquí, ¿no? La L, ¿no? Este que ven aquí, ¿no? La famosa L. Esa L la hice por primera vez a los 67 años. Por primera vez, o sea, hace 3 años atrás, 3, 4 años atrás. La hice por primera vez porque ingresé a un gimnasio de paleo training. De paleo training, que es una técnica bien interesante que se la recomiendo. ¿Por qué? Porque te la ajustan al estado en que tú estás. Entonces yo comencé, fue caminando por ahí, agarrándome unos tubos. Al comienzo me agarraba el tubo y lo único que hacía era que se me jalonaban los brazos y me dolían, ¿no? Después terminé haciendo las dominadas, podía hacer hasta 20 dominadas, pero progresivamente, progresivamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que estoy haciendo con mi cuerpo, que estoy haciendo con mi actividad física y hasta dónde la quiero llevar. Entonces me lo imagino. Primer paso, me imagino. Me imagino, por ejemplo, comiendo vegetales muy verdes, orgánicos. Yo recuerdo hace 20 años atrás, yo era un carnívoro voraz y era de los que iba a grandes parrillas, íbamos a parrillas y tal, y competíamos a ver quién comía más carne y decíamos, vegetales, eso es para los, ¿cómo se llama? Para los conejos. Así decíamos, es para los conejos. La temporada que viví, por ejemplo, en Acarigua, que es una zona donde se cría mucho ganado y hay mucha carne, yo era capaz de comerme en una sentada, o sea, en una sentada, era capaz de comerme 1 kilo de carne.
Sí, señor. Hoy en día como carne cada 2, 3 semanas aproximadamente, un buen bistec, un churrasco, algo de eso y tal. Y de resto, los ricos vegetales. Imaginando yo comiéndome mi plato de vegetales. En esto, por ejemplo, en esto de visualizar, es tremendamente útil la programación neurolingüística, la cual siempre estoy recomendando porque fue uno de los elementos que hizo que yo hiciese posible el cambio. Yo me formé completo en PNL. Cuando yo me enteré de que era la PNL, los ojos se me pusieron como el 2 de oro y dije, yo tengo que conocer esto. Y hice una formación completa, incluso yo creo que he ido como a unos 10 formaciones de PNL aproximadamente, incluyendo con los grandes chivos de la PNL, con Richard Bandler, con John Grinder y con ese tipo de gente, ¿no? Y eso, por supuesto, me abrió el espectro, me abrió la plasticidad intelectual, pero tremendamente, ¿no? Un abrazo, Robert. Qué bien que te estás incorporando. Visualizar el futuro con imágenes es mucho más efectivo. Sí, los estudios han demostrado eso. Con imágenes se facilita. Hay personas que, por ejemplo, por el sesgo que han determinado incluso muy bien en la programación neurolingüística, hay personas, por ejemplo, más orientadas auditivamente, otras más orientadas kinestésicamente, pero la idea es fomentar las tres cosas y desarrollarlas porque te da más plasticidad, te da más opciones, por lo tanto te haces más inteligente, te haces más capaz. Que es el otro mito, que no puedes ser inteligente ni puedes volverte más inteligente en la tercera edad. Totalmente falso. Totalmente falso. Yo en este momento soy 10 veces más inteligente que lo que era cuando tenía 25 o 30 años. Y no soy un caso único, me estoy poniendo únicamente como ejemplo porque yo he llevado a cabo esas prácticas conmigo mismo, con mis pacientes, con mis allegados, con mis coaches. Hemos trabajado todo este proceso. Hemos trabajado todo este proceso. ¿Cuál es la clave? Seguir el proceso adecuadamente. Es decir, seguir el curso de la naturaleza con sus leyes correspondientes para nosotros llegar. Como les digo, no hay misterios. Siglo XXI. Ya están develadas la mayor parte de las cosas. Nos faltan muchos detalles, ok, está bien, faltan muchos detalles. Por ejemplo, desde el punto de vista genético, no tenemos el diccionario, yo creo que no llevamos ni el 10% del diccionario, ¿ya? Pero ya sabemos que está allí. O sea, ya sabemos cuál es la biblioteca donde está el diccionario. Se llama código, se llama ADN. Se llama ADN. La diferencia entre un ser vivo y un ser no vivo es que el ser vivo tiene ADN, es decir, viene con un manual de instrucciones de cómo va a modificar la materia que va construyendo a expensas de su relación con el ambiente. Estas son las bases de la medicina ultramoderna. Ok. Para hacer esa imaginación, ¿qué hacemos? Ah, bueno, construimos el PERCEPA. ¿Qué es el PERCEPA? Los ya expertos en estas reuniones lo saben, ¿no? Percepción, es decir, que estoy viendo, que estoy escuchando y que estoy sintiendo. Recordemos, yo veo, oigo y siento de afuera. Yo veo, oigo y siento de adentro. Entonces, cuando yo estoy en la imaginación, cuando yo estoy frente al espejo, cuando yo estoy dialogando conmigo mismo, lo que estoy es trabajando mis sentidos internos. Entonces allí me represento. Ah, ok. Otro secreto que de ver. Por ejemplo, esto lo aprendí en la PNL. Y qué es lo que he hecho desde que hice el primer curso de PNL. Desde esa primera vez yo comencé proyectando a un Luis que va a 8 o 10 metros delante de mí y que va haciendo lo que yo voy a hacer en el futuro.
Las 24 horas del día le está ahí. Yo siempre estoy pendiente. Por aquí llegaron las consentidas de la casa, ¿no? Entonces, vamos, yo voy siguiendo los pasos de la persona que voy siendo, como decía Arturo Ulla Pietri en su momento, ¿no? Sigo los pasos de la persona que voy siendo. Entonces voy siguiendo los pasos de ese señor que va allí a 10 metros haciendo cosas, ¿ya? Karina nos pregunta, ¿qué hay que hacer para dejar de ser adicta al dulce? ¿Herramientas? Perfecto. Fíjense, les voy a contar lo que yo hice para dejar de ser adicto a la carne y rechazar lo vegetal. Simplemente, Karina, si puedes hacerlo en este momento, perfecto. Pensaba en un pedazo de carne. Uy, lo veía aquí. Mira, echando humito, así tú sabes, con un poquito de sanguaza, que era como me gustaba más, puesto sobre la parrilla y oía el chiporreteo y todo. Ok. Pensaba en un plato de vegetales y a la altura de mi ombligo, del lado derecho, veía una fuente en blanco y negro, mustia opaca. Ok. Entonces dije, bueno, un día voy a agarrar, esto lo aprendí con Richard Bandler, y los voy a cambiar de lugar. Voy a tomar esto de aquí y lo voy a pasar y al mismo tiempo hago ese movimiento, hago el movimiento simultáneo. Eso lo llamó Richard Bandler el tris-tras. ¿Ya? ¿Qué requiero? ¿Cuál es el requisito? Estar muy concentrado en eso. Por eso, Karina, a lo mejor en este momento, como estás atendiendo a lo que yo estoy diciendo, a lo que escriben los demás y quién sabe cuántas cosas más, se te dificulta. Pero agarra un momentico de silencio, de tranquilidad, respira profundo, unas 5, 6, 7, 8, 10 veces, métete para adentro, olvídate el resto como si estuvieras soñando en un sueño y hace eso. Te fijas dónde está cada uno y lo cambias. Los dulces, por ejemplo, ¿qué te conviene? Comer vegetales orgánicos, frescos, verdecitos, bien ricos. Entonces fíjate a ver dónde están y fíjate a ver dónde están los dulces. Y los cambias, al mismo tiempo los cambias de lugar. ¡Fuc! Y lo hace unas 5 o 6 veces seguidas. ¡Fuic, fuic, fuic, fuic! Cada vez más rápido. Por eso él lo llamó también el patrón Swish. Lo llamó patrón Swish, ¿no? Richard Bandler, ¿ok? Es súper efectivo cuando uno lo hace como hay que hacerlo. Súper efectivo. He conocido, bueno, creo que miles de personas que han logrado cambiar, ¿cómo se llama? Adicciones de esta manera. ¿Qué pasó después que yo hice eso? Que llegué a mi acostumbrada parrilla y tal, qué sé yo, y de repente le decía a mi hermano, que es un campeón haciendo parrilla, ponme más vegetales, ponme más vegetales. No, no, menos carne, más vegetales, más vegetales. Y dice, ¿usted se volvió loco? ¿Te volviste loco? Porque todavía mi hermano hace unas parrillas extraordinarias. ¿Ya? Y yo, bueno, no volví loco. Estoy cambiando mi modo de deambular por la vida porque como estoy entrando en la tercera edad y estoy, ¿cómo se llama? Ya no estoy en subida, sino que estoy en un plano recto y que probablemente empezará a bajar en algún momento para darme tiempo de despedirme con amor y satisfacción, pues quiero prolongar esa subida. Después me hice profesor de medicina antienvejecimiento y fui durante algunos años profesor en la Academia Latinoamericana de Medicina Antienvejecimiento, con todos estos elementos, amén de, bueno, los superalimentos, los minerales, el agua, todas esas cosas que también aquí nos ha propuesto Maigualida, ¿no? ¿Qué ejercicio haces para la memoria?
Para la memoria, el mejor ejercicio es como, ¿qué ejercicio hago para los músculos? Ponerlos a trabajar. Entonces, por ejemplo, recomendación. En la mañana hago una proyección memorística. Acuérdense que el futuro también es una memoria. Hago una proyección memorística de lo que voy a hacer durante el día. Pam, 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 como una agenda, como si fuera un gerente. Es decir, nos convertimos en gerente de nuestra vida. En la noche hay un ejercicio que llamamos Buenas noches, que consiste precisamente en que hago un balance, un inventario a qué pasó en el día con respecto a ese proyecto. Entonces, de este lado pongo lo que me gustó, cómo resultó, lo que tenía planificado y cómo lo logré o lo mejoré. Y de este lado pongo lo que no me gustó, me desagradó o bueno, me dio flojera o cualquiera de esas cosas. Agradezco aquello que me pareció maravilloso y tal, qué sé yo, acuérdense su gestión. Agradezco, lo agradezco profundamente y le pido a mi mente inconsciente, Fernando, a mi mente inconsciente que lo siga haciendo de esa manera. Después agarro esto otro y lo transformo en una película de cómo lo hubiese hecho si lo hubiese hecho a satisfacción. Cambio, edito una nueva película de futuro y le pido al inconsciente que durante la noche trabaje los mecanismos necesarios para esa conversión. Y después digo, buenas noches, se buscan su protector de pantalla, es decir, un sitio agradable, divino, donde ustedes puedan decir hasta mañana, hasta luego. Ese es el ejercicio de las buenas noches, súper resumido. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Natalia, hola Natalia. Qué lindo como describe los vegetales. Ah, bueno, es interesante porque fíjense, yo los vegetales, nunca me había llevado bien con los vegetales, porque, bueno, una cultura roca, la otra. Entonces los vegetales estaban ahí como de vez en cuando y tal. Pero cuando leí la autobiografía de Gandhi, me sorprendí, un párrafo me sorprendió. Acuérdense, sorpresa, curiosidad. ¿Mm? Me sorprendió porque decía, los occidentales ignoran el rico sabor de los vegetales. ¿Esto será un mito o será que el hombre me está metiendo una concha de mango? Entonces dije, voy a probar los vegetales. Empecé a probar los vegetales, a descubrirle el sabor. Y después que hice ese cambio, pues ya se transformaron en algo muy especial. Se me hizo el agua a la boca, a mí también, pues, porque no hemos almorzado todavía, ¿no? Fernando, excelente lo de la edición. Exacto, entonces es editar. La vida a nosotros es igualito que hacer una película. Es más, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Por ejemplo, si usted va en la dirección equivocada, usted puede decir, corten, y pum, y se regresa. Ya, un momentico, que me incliné hacia allá. Por ejemplo, suponte, Karina, suponte, Karina, que tú vas derechito a la pastelería y te das cuenta en ese momento. Y dices, wow, pero yo voy para la pastelería. Corto, das 3 pasos para atrás, 5 pasos para atrás y dices, no, no voy a ir a la pastelería, voy a ir al mercadito orgánico. Y te vas para el mercadito orgánico. Y tu cerebro, porque la práctica, acuérdense, la práctica es fundamental. No se nos olvide la práctica. Ese es el gran aporte que ha hecho el coaching a la psicología y a la psicoterapia. Porque mucho coach, mucha psicología y mucha psicoterapia se quedaba en la palabra. Y llegó el coach y dijo, no, esto tiene que tener tarea. ¿Por qué? Porque la memoria motora es la memoria más poderosa que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces no podemos dejarla de lado. Hay que reeducarla. Entonces, si yo camino en una dirección, voy a caminar en otra. ¿Ya?
en acción, ejecutar acción, que es el próximo paso que tenemos que hacer con nuestro modelado. Tenemos que hacer ensayos. ¿Y qué ocurre cuando hacemos los ensayos? Que nos equivocamos, que nos sale mal. ¿Ustedes creen que esto yo lo hice de una? Eso fueron varios años dándole ejercicio duro hasta lograrlo, ¿no? Recordemos la otra herramienta, el 4x4, que es cada vez que te equivoques, haz una corrección, haz el ensayo y así vas a ir mejorando progresivamente. Misael Guzmán, Villanueva, Misael, el maestro Rochi, ¿será el maestro Rossi a quien te refieres? O el maestro Rochi, no, en este momento no me llega a quién puede ser. Me gustaría que lo aclararas, Misael, a ver qué es lo que significa, ¿no? Robert me pregunta, ¿cuál es la técnica para dejar de fumar? Ok, sí, muchas personas, por ejemplo, han fumado toda su vida y por supuesto el cigarrillo es la droga que está conectada con más enfermedades que conozcamos. O sea, no hay otra droga que supere al cigarrillo en cuanto a las opciones de daño sobre el código genético. Es más, ya con el estudio del genoma humano se ha determinado que el cigarrillo afecta al 25% de nuestra población de género. ¡Wow! Por eso es que tiene un abanico, porque la gente habla de cáncer de pulmón, pero el cáncer de pulmón es uno, dentro de todas las patologías. Entonces hay gente que me llega y me dice, no, pero es que yo tengo artritis, yo no sé por qué yo tengo artritis, y en mi familia, bueno, ¿y cuántas cajetillas de cigarrillos se toman? No, yo 3 cajetillas al día. Bueno, ahí está. Abrió el gen patógeno de la artritis, porque ese es el gen que le tocó a usted, ¿ya? Al otro le abrió el del cáncer del pulmón. Pero a usted le puede abrir el del trastorno de la memoria. Entre otras razones porque va cerrando los vasos, que son los que llevan el oxígeno, que es lo que alimenta el cerebro para que pueda trabajar. Entonces sí, es importante. Y vamos a dedicarle, ¿qué te parece, Robert, si le dedicamos una sesión al fumar? Ya voy a hablar con Diana, que no la he visto aparecer por allí. Voy a hablar con Diana para que una de las próximas sea el fumar. Porque la próxima que vamos a tratar es el del peso. ¿Ya? Para el sábado vamos a abordar el problema de obligatoriamente, porque hay muchas cosas y por WhatsApp mandando, ¿no? Que si lo que va a aumentar es la talla y con la cuarentena, porque la tentación, por lo que ya sabemos, por lo que ya aprendemos, por lo que ya son automatismos, es ¿y ahora qué hago? Bueno, me voy a comer un chocolatico. Bueno, ¿y ahora qué hago? Fíjense, yo en el periodo que llevamos de cuarentena empecé en 67 kilos. Estaba en 67 y yo estaba contentísimo de estar en 67 porque decía, bueno, es un buen peso para los 71 años, ¿no? Está bien. Pero fíjense, hoy me empecé en 64,300. O sea, ya llegué. Este sí es el punto, porque el punto ¿cuál es? Si estabas saludable, si estabas en buena forma, lo que pesabas a tus 18 años. Eso es, personas mayores de 65. Debes en este momento estar pesando lo mismo que pesabas a tus 18 años si estabas saludable, activo, energético. ¿Ya? Ese es el peso. Ese es el peso sano. Qué interesante, ¿no? Ok, muy buenos temas. Bueno, Dianita, ya te incorporaste, sí. O bueno, lo mejor estaba por ahí, tú sabes. Entonces el próximo va a ser el peso. Y vamos a proponernos entonces, para ir anunciando también,
ya con largo alcance, porque mucha gente me dice, oye, pero avisa con tiempo, porque tú avisas el mismo día o el día anterior, ¿no? Con tantos compromisos y tantas cosas. Pero, ok, entonces el sábado que viene vamos a hablar de peso, el lunes que viene vamos a hablar de tabaco. ¿Está bien, Diana? Ok, y de esa manera, pues continuamos, como les digo, esta maravillosa aventura de vivir plenamente. Vivir plenamente, es vivir a conciencia, es vivir conociendo nuestra rata interior, nuestro chimpancé interior, nuestro elefante interior, como lo llaman de distintas maneras, es decir, conociendo nuestro inconsciente y conduciéndolo, porque recuerden, el inconsciente no tiene contexto externo. El inconsciente, la información que maneja, no es la información actual de lo que está pasando. Él maneja la información de la experiencia acumulada, particularmente la de la infancia. ¿Ya? Por eso fíjense que, ¿cómo se llama? Fue donde los psicoanalistas centraron la atención y mucha psicología centró la atención en la infancia. ¿Por qué? Porque ahí es donde grabamos nuestra primera experiencia que nos van dejando como marca, ¿no? Isabel, aquí en los supermercados con la cuarentena escasearon los chocolates. Ay, bueno, ahí tienes un ejemplo. ¿Por qué? Porque el chocolate tranquiliza. Recordemos eso. El chocolate es un excelente superalimento. Ahora, no más de 2 cuadritos por día. De lo bueno poco, decía Falechín, un gran maestro mío, ¿verdad? De lo bueno poco. Ok, perfecto. Robert, me urge dejar el cigarrillo porque soy diabético. Mi médico me lo prohibió absolutamente. Perfecto, Robert. Entonces, no te pierdas el lunes nuestro encuentro. Tú siempre estás presente. También te va a servir el de peso, porque peso, diabetes, cigarrillo, todo eso está relacionado. Lo que pasa es que en la vieja medicina nosotros creíamos que las cosas eran independientes. Ahora, hoy en día sabemos que es un todo relacionado, ¿ya? Y por eso lo abordamos como un todo relacionado en cada uno de estos encuentros. Bueno, mis queridos amigos, no me queda más que decirles que, como de costumbre, un abrazote, consulten cuando lo consideren necesario, sigan estudiando, sigan buscando, salgan crecidos de esta cuarentena. Un abrazo y seguimos.